Pues muy buenos días, muy buenas tardes a los que están. Vamos a ver a la gente que se vaya conectando. Entonces, ya ahorita iniciamos con esta charla de cómo reclamar los costos excesivos de los servicios públicos.
Bueno, muy buenas tardes a todos los que están viendo este Facebook Live. Hoy nuestro tema es cómo reclamar a los costos excesivos de los servicios públicos. Hicimos este Facebook Live desde el Polo Democrático Alternativo y el Partido Verde que se nos está uniendo con el concejal Julián Pedreros, también desde Antioquia con Javier Gaviria y desde Tunja, porque a nivel nacional se vienen presentando diferentes reclamos por el aumento excesivo de los servicios públicos. Entonces, Chiquinquirá no es un municipio alejado a esta problemática, por eso quisimos hacer este Facebook Live. Le damos la bienvenida a todos los que se nos están uniendo. Entonces, vamos a dar 2 minuticos más porque hay gente que se sigue uniendo a este Facebook Live, pero mientras empezamos con el tema principal, quisiera presentar a nuestros panelistas invitados, hoy estrellas ellos. Voy a empezar por Javier Gaviria. Javier Gaviria, muy buenas tardes, gracias por estar aquí en este Facebook Live desde Antioquia. Javier, si quieres, preséntanos, cuéntanos quién eres. Bueno, lo primero, saludo cariñoso para David, para Julián, para ti, Tatiana, y para todas las personas que nos están siguiendo en este Facebook Live. Yo soy el presidente de la Asociación Antioqueña de Ligas de Usuarios de los Servicios Públicos Domiciliarios. Es una organización que constituimos a nivel nacional casi desde las vecindades, las proximidades de la época de expedición de la Ley 142 de 1994. Desde 1995 en el departamento de Caldas, en Manizales, se organizaron ligas de usuarios y rápidamente en Antioquia organizamos ligas de usuarios precisamente porque al conocer los términos de la Ley 142 concluimos que iba a haber una situación muy difícil para los usuarios, que iba a haber incrementos de tarifas, que iba a haber un proceso de privatizaciones de las empresas públicas prestadoras de los servicios públicos domiciliarios, y a eso es que nos dedicamos en Antioquia y tenemos nuestra organización para defender patrimonio público en prestación de servicios públicos domiciliarios y para orientar a los usuarios en defensa de sus derechos democráticos. El micrófono, Tatiana. Javier, bienvenido, Chiquinquirá. Los chiquinquireños te damos una calurosa bienvenida y que nos estés pues aquí ayudando en estos temas tan importantes como los servicios públicos. Yo sé que Antioquia tiene un proceso bien adelantado sobre la defensa de ellos que nos puede servir a los boyacenses y especialmente a los chiquinquireños en este tema. Julián, bueno, tú eres más conocido que Javier, tú eres chiquinquireño, hemos estado, para los que no conocen, con Julián hemos estado mucho tiempo en luchas comunes desde la universidad, que bueno, todos nos deben conocer. Y Julián, bienvenido a este Facebook Live. Julián Pedreros, él es concejal por el Partido Alianza Verde. Julián, bienvenido y cuéntanos quién eres. Gracias, Tatiana. Saludo cordial para ti, para Javier y para David, para las personas que en este momento se empiezan a conectar a este Facebook Live para poder de pronto darles un poco más de claridad del qué hacer frente a estos abusos que se vienen presentando por parte de las empresas de servicios públicos. Pues como tú lo decías, yo soy concejal del municipio de Chiquinquirá por el partido Alianza Verde, provengo de un movimiento estudiantil de universidad pública de la UPTC y pues aquí vamos a intentar dar unas claridades que fueron identificadas por parte de la plenaria del Consejo Municipal en una citación que le dimos especialmente a la empresa Avanti del gas cundiboyacense, que es uno de los sentires en este momento del pueblo frente de rechazo frente a algunos cobros excesivos que se han venido de esta empresa y que pues más adelante contaremos algo de lo que se ha hecho en el Consejo Municipal. Gracias, Tatiana. Muy bien, Julián, muchas gracias por aceptar esta invitación. Quiero dejar claro que a pesar de la convocatoria desde el Polo Democrático, pero hemos venido trabajando con unidad con Julián, con el Partido Verde y los partidos de oposición al gobierno de Iván Duque y hoy le hicimos esta invitación especial a Julián Pedreros porque fue uno de los
ponentes para el reclamo de los servicios de gas este miércoles que pasó, además con una, vale decirlo, Julián, una muy buena exposición. También quiero, pues de una vez manifestar la buena exposición también que hizo la concejal del Partido Conservador, Rosalba Burgos, y el concejal del Partido Cambio Radical, se me fue el nombre ahorita en este instante, Juan Jiménez. Ellos tres defendieron pues la posición de la gran mayoría de los chiquinquireños en torno a esta aumento de la tarifa del servicio público de gas. Yo sé que ustedes están trabajando en unidad, pero muchas gracias, Julián, por aceptar esta invitación. Y por otro lado tenemos a David Ricardo Contreras. David Ricardo Contreras es del Polo Democrático Alternativo de Tunja. Él adicionalmente es abogado, él es especialista en Derecho Administrativo y director jurídico nacional de Asobares, una cosa que a nosotros nos gusta mucho en Chiquinquirá, que tiene que ver como con la rumba y demás. Y adicionalmente es miembro del Consejo Integral de Boyacá. Julián, buenas tardes, muchas gracias por aceptar esta invitación del Polo Democrático Chiquinquirá y de también pues con alianza al Partido Verde, que aquí también se está integrando pues en esta lucha a los servicios públicos, y del compañero pues de Antioquia que nos viene a dar su disertación. Muy buenas tardes, Julián. David, Ricardo, bienvenido. Hola Tatiana, un cordial saludo para ti, para don Javier, para el concejal Julián. Muchísimas gracias por invitarme a este espacio tan importante. Esperamos pues, que sea de satisfacción de todos los chiquinquireños, chiquinquireñas y todos los boyacenses también. Muchas gracias. Bueno, les quiero decir que este Facebook Live también es gracias a Camila Ballén. Camila Ballén es una líder estudiantil de la UPTC. Camila está ayudándonos en todo lo que tiene que ver, pues, con el manejo remoto de este Facebook Live. Entonces, no sé, Camila, si quieres abrir el micrófono y darnos una bienvenida, porque pues también la gente que está detrás de nosotros es valiosa para este trabajo. Entonces, también, Camila, muchas gracias por ayudarnos y bienvenida a este Facebook Live. Bueno, ahora sí entremos en materia lo que convocamos este Facebook Live. Este Facebook Live, como su nombre lo dijo en toda la publicidad, es cómo reclamar el costo excesivo de los servicios de derechos desde los servicios públicos. ¿Por qué hacemos este Facebook Live? Y es porque Chiquinquirá ha dado unas grandes peleas por los servicios públicos. La primera fue por el que no nos privatizaran en Pochiquinquirá, que es la empresa, el acueducto y alcantarillado del municipio. Esa lucha ya fue hace 5 años. Logramos que no nos privatizaran la empresa en el entendido que los servicios públicos son esenciales y que el agua es nuestra. Y ahora, en medio de esta pandemia, hemos visto el incremento excesivo de los servicios públicos, tanto de gas como de aseo, como de luz eléctrica. Entonces, hoy por eso quisimos decir no más, cómo los chiquinquireños podemos contrarrestar este aumento excesivo de los servicios públicos, por qué está ocurriendo, qué han hecho los concejales frente a este aumento y cómo nosotros como usuarios podemos decirle no más al aumento de los servicios públicos. Por eso quisimos hacer este Facebook Live, porque los chiquinquireños y el descontento en general ha sido bastante grande. Cada vez vemos más publicaciones en Facebook quejándose de estos aumentos en diferentes servicios. Entonces, por eso desde el Polo Democrático Alternativo y desde la Alianza Verde estamos invitando y diciéndole, bueno, no más a los servicios, al aumento excesivo de los servicios públicos. Entonces, hoy vamos a empezar esta tarde
¿Con qué está pasando a nivel nacional? Es bueno que nosotros como chiquinquireños conozcamos que esto no es solamente de los chiquinquireños, que esto no solamente está pasando acá en Chiquinquirá, este aumento excesivo, sino que está pasando a nivel nacional. Por eso también quisimos invitar a Javier, porque Javier juega un papel importantísimo en esta reclamación a nivel nacional. Y bueno, Javier, entremos en materia, ¿te parece bien? Entonces, Javier, yo quiero De hacerte acuerdo. una pregunta, bueno, bastantes preguntas sobre este tema. La primera pregunta es, ¿qué está pasando a nivel nacional con con los servicios públicos en esta pandemia? ¿Por qué nos subieron el costo excesivamente? Bueno, lo primero es decir esto. La situación de los chiquinquireños es la situación de todos los colombianos. No hay población del país que se salve de los incrementos desmesurados, exagerados de las tarifas de los servicios públicos domiciliarios. Es un problema nacional. Y es un problema nacional porque desde cuando se expidió la ley 142 de 1994, el énfasis se puso en que los servicios públicos domiciliarios iban a tener unas tarifas rentables, no tarifas que tuvieran en consideración las condiciones de pago de la gente, tarifas sociales o tarifas pagables, sino tarifas rentables. Es decir, que los servicios públicos domiciliarios con esta ley lo que hacían era organizar el negocio de unos inversionistas privados, nacionales y extranjeros, bastante presencia de privados extranjeros, pero también privados nacionales, y garantizarles rentabilidades, remuneraciones, tasas de retorno, y en todos los servicios públicos las rentabilidades están muy altas. Pero Tatiana, Julián, David y chiquinquireños y guayacenses, hay que decir una cosa antes de explicar por qué tan dramática la situación en pandemia. Es que cuando llegamos a marzo de este año, cuando la crisis de coronavirus, ya los usuarios en ese trayecto entre 1994 y 2020 hemos ido paulatinamente perdiendo derechos. Por ejemplo, los usuarios residenciales que estamos clasificados por estratos, de estrato 1 al 6, entre el año 2005 y hoy, el año 2020, la proporción de usuarios de estrato 1, 2 y 3 no es la misma del año 2005. En el año 2005, los usuarios de estratos 1, 2 y 3, que son los usuarios que reciben subsidios, eran aproximadamente entre el 88 y el 90% nacional de los inmuebles residenciales del país. Hoy es el 70%. Lo que está pasando entonces al llegar a la pandemia es que hemos pasado muchísimos del estrato 1 al 2, del 2 al 3, del 3 al 4, y al ir subiendo nos van sacando del estrato en el cual se nos hace reconocimiento de subsidio. Esa es una primera consideración. En todos los municipios de Colombia, la estratificación se ha ido produciendo hacia arriba, sacando muchísima gente del estrato 1, del estrato 2 y del estrato 3, y pasando más gente al estrato 4, 5 y 6, a quienes no se les reconocen subsidio. Segundo, hemos perdido también los porcentajes sobre los que se reconocen subsidios, los porcentajes de consumo sobre los que se reconocen subsidios, lo que llaman el consumo básico, consumo de subsistencia o consumo subsidiable. Desde el año 2007, en energía eléctrica, pasamos de 200 kilovatios hora de subsidio por mes a 130 kilovatios hora. Y en agua potable pasamos, ustedes que están por encima de los 2.000 metros, Chiquinquirá está por encima de los 2.000 metros de altura sobre el nivel del mar. Señor, estamos en 2.300 metros. Es correcto. Entonces ustedes perdieron más que nosotros, porque nosotros en Medellín tenemos subsidio de 13 metros cúbicos. Teníamos 20, nos pasaron a 13 metros cúbicos, pero ustedes, municipios que están por encima de 1.000 metros, de 2.000 metros cúbicos, de 2.000 metros sobre el nivel del mar, solo reciben subsidio de 11 metros cúbicos, es decir, perdieron el subsidio sobre 9 metros cúbicos. De manera que esas dos cosas
sí han ido juntando para llegar, además de que cada 5 años las tarifas se revisan por parte de las comisiones reguladoras y modifican el reconocimiento de la tasa de rentabilidad, es decir, las tasas de rentabilidad sobre cada componente de energía eléctrica, sobre agua potable, sobre alcantarillado, sobre aseo, se van aumentando. Entonces, cuando llegamos a diciembre de 2019, llegamos perdiendo muchos subsidios, llegamos perdiendo mucho en reconocimiento de subsidios, de menores tarifas, con tarifas mucho más rentables, con tarifas que todavía producen más rentabilidad para los empresarios y se agrava la situación con que también se presenta una época de mayor generalización del desempleo y los hogares hoy tienen menos capacidad de generación de ingresos. Y llega la pandemia y el gobierno nacional no toma medidas que puedan considerarse de alivios reales para el pago de las tarifas de servicios públicos domiciliarios, sino que por el contrario lo que hace es tomar decisiones para aplazar los pagos. Entonces nos dan unos plazos de pago, podemos no pagar durante el periodo de crisis del coronavirus, no pagar durante el periodo de la pandemia, pero 2 meses después de terminada la emergencia sanitaria nos van a transferir todo ese costo, todas esas tarifas, todas esas facturas a periodos diferidos, en el caso del estrato 1 y 2 a 36 meses y en el caso de los estratos 3 a 6 a 24 meses, pero no son medidas que alivien, salvo una medida que tiene que ver con agua potable, que es un aumento, la autorización para que las administraciones municipales aumenten el subsidio en acueducto, alcantarillado y aseo para los estratos 1 al 80%, al estrato 2 para el 50% y al estrato 3 para el 40%. Pero además hay que también poner otra consideración que también agrava la situación de prestación de servicios públicos y que agrava la condición en que llega la factura. Estamos pagando, por ejemplo, en energía eléctrica, no estamos pagando el valor del kilovatio hora de diciembre de 2019 ni el de enero de 2020, sino que ha tenido una curva ascendente supremamente prolongada. Digo, por ejemplo, para Medellín y para los usuarios de PM. Los usuarios de PM pagábamos 518 pesos en diciembre, en enero 520 pesos, en febrero 567,36 y hoy, aunque en la factura llega a 567,36 el valor del kilovatio hora, el valor real del kilovatio hora está en 604 pesos, es decir, sigue subiendo la tarifa de energía. Y la Comisión Reguladora de Energía y Gas explica este incremento porque estamos pasando por un periodo de escasez de la oferta hídrica, de la generación hidráulica, entonces está soportando la generación de energía más a través del ingreso de energía producida por las plantas de generación térmica, que son más costosas, son energía más costosa, además de que aprovechan lo que se llama el costo de oportunidad. Y hay otros componentes en la tarifa de energía que se definen en dólares, no en pesos colombianos y no en dólares. Por ejemplo, el cargo por confiabilidad se define en las subastas a través de precio del dólar. Lo mismo que las negociaciones de gas en relación al combustible, al líquido, etcétera, al carbón, el precio internacional del carbón. Entonces, esos son elementos que agregados han estado produciendo el incremento exagerado de las tarifas. Lógicamente, todo eso es asegurando una mayor rentabilidad de los inversionistas privados y también de los inversionistas públicos, porque igual la empresa pública tiene que prestar el servicio con una consideración tarifaria igual a la que hace el empresario privado. Y digamos, para terminar esta primera parte, Tatiana, que el gobierno nacional ha hecho más consideraciones en favor de los empresarios prestadores de servicios públicos que en favor de los usuarios
a pesar de que es absolutamente imprescindible en una época de estas tener un mayor consumo residencial de agua potable y energía eléctrica. Ahí están las declaraciones del presidente de la Asociación Nacional de Empresas de Servicios Públicos Andesco, Camilo Sánchez, reclamando que no se puede atentar contra la viabilidad económica de las empresas y que las empresas no pueden regalar servicios públicos, no pueden financiar y que tiene que hacer un esfuerzo del usuario, un esfuerzo de los municipios o un esfuerzo del recurso público. Y digamos otra cosa, aprovechando pues la presencia del concejal Julián, y es que las medidas del gobierno nacional son muy generosas para trasladarle a los municipios y a los departamentos más obligaciones en relación a asumir obligaciones presupuestales o obligaciones de subsidios con los servicios públicos de agua potable, alcantarillado y aseo, pero no asume el gobierno nacional la misma amplitud cuando se trata de aportar recursos nacionales, por ejemplo, para los fondos de solidaridad de energía eléctrica. De manera que le dice a los alcaldes, ustedes pueden, alcaldes, con su presupuesto municipal, mejorar el subsidio para los usuarios de estrato 1, 2 y 3. Inclusive, ustedes, alcaldes, pueden pagar las tarifas de los servicios públicos de agua, alcantarillado y aseo y pueden pagar las de energía eléctrica y las pueden pagar hasta el 31, lo que valgan es hasta esa prestación de servicios públicos hasta el 31 de diciembre de 2020. Pero es muy tacaño el gobierno nacional con sus propios recursos. Le autorizan a las administraciones municipales que inviertan, pero no hace lo mismo con los recursos del presupuesto nacional. Bueno, es un drama terrible, es un drama muy grande el que están viviendo todas las familias colombianas con el incremento exagerado de los servicios públicos. Especialmente decimos energía eléctrica. Ustedes también tienen un incremento exagerado de la tarifa de gas que también se soportan con la explicación que venimos dando de que lo que pasa es que se está poniendo el mayor empeño de parte del gobierno nacional en mantener la política de que las tarifas sean rentables, que las tarifas sean negocios para remunerar a inversionistas, aunque se sacrifique la vida económica del hogar. Bueno, Javier, muy clara tu intervención. Además, bueno, quiero decir que también el costo de luz antes de esta pandemia, especialmente a los estratos comerciales, ¿cierto? Por ejemplo, Chiquinquirá, el 60% de su población es comerciante. Eso quiere decir que Chiquinquirá es un pueblo comerciante. Se le aumentó el costo de la tarifa de la luz por todo lo de Electricaribe, ¿cierto? Por los españoles que hicieron esta estafa en Colombia. Pero yo creo que eso nos vas a decir un poco más en la segunda pregunta. Quiero decirte, ¿por qué los servicios públicos se convierten en un negocio rentable cuando eso no debería ser un negocio? Porque pues nosotros lo pagamos y es una cosa esencial para el ser humano. Entonces, cuéntanos, Javier, ¿por qué resultan siendo un negocio? Bueno, digamos primero que históricamente nosotros tuvimos 60 años de prestación principalmente pública de los servicios públicos domiciliarios entre 1930 y 1990. Con la Constitución Política de 1991 se promulgaron seis artículos sobre servicios públicos domiciliarios y uno de ellos dijo que los servicios públicos domiciliarios podían ser prestados por particulares o por públicos o por comunidades organizadas, de manera que se permitió el ingreso del interés privado en la prestación de servicios públicos. Pero no solo el interés privado, sino que hay un artículo que parece redactado por fuera del escritorio de una oficina nacional. Hay una parte del artículo 365 que dice que se permite en todos los servicios públicos, en agua potable, en alcantarillado, en cualquiera de los servicios públicos, la inversión extranjera y que no se puede excluir la presencia de inversionistas extranjeros en la prestación de servicios públicos. Y luego viene la ley 142 de 1994 que desarrolla ese principio de que participen empresarios privados en la prestación de servicios públicos. Hasta ahí entonces nosotros pudimos entender.
servicios públicos como los entendíamos durante 60 años anteriores, especialmente como servicios públicos para satisfacer necesidades básicas de la población, para prestar, contribuir con el bienestar general y el mejoramiento de la calidad de vida de la población, y se puso el énfasis a través de los artículos de la ley 142 en hacer una remuneración rentable a los inversionistas privados. Y cada día se ha ido haciendo una mayor presencia de prestadores privados. Es decir, ha habido un enorme desplazamiento o una transferencia del patrimonio público en prestación de servicios públicos hacia la prestación privada. Hoy es predominante la prestación privada, aunque todavía queda una prestación pública, pero existe una predominancia de la prestación privada. Y al público se le obliga a aplicar de la misma manera que el privado todos los criterios que definen la formulación tarifaria. De manera que aquí hemos perdido muchísimo, ya pasamos de ser usuarios de los servicios públicos, francamente, a clientes. Y se trata los servicios públicos domiciliarios no como necesidades básicas, como derechos fundamentales, sino como negocios. De hecho, los capítulos o los artículos de servicios públicos domiciliarios en la Constitución Política no están en el capítulo de derechos fundamentales, sino en el capítulo del régimen económico y la hacienda pública. Es decir, los servicios públicos en Colombia son un negocio, y así está definido también en la ley 142 de 1994. Los servicios públicos deben definir una tarifa tan rentable como la que el inversionista podría haber tenido en otro sector de la economía. No se establece diferencia entre prestación de servicios públicos y otros negocios especulativos o prestación de otro tipo de servicios que no son servicios públicos domiciliarios, pero enfatizamos en que nosotros hemos hecho históricamente jornadas muy extraordinarias, muy gigantescas de movilización de la comunidad y de la población colombiana para reclamar y volver a insistir en que los servicios públicos deben ser derechos fundamentales. Recuerden, por ejemplo, que tuvimos en la década del año 2010, comenzando esa década, tuvimos el referendo por el agua como derecho fundamental y recogimos una gran cantidad de firmas y desafortunadamente fracasamos, pero fracasamos en el Congreso, y fracasamos en el Congreso porque es claro que la inmensa mayoría del Congreso de la República representa los intereses privados y no los intereses públicos. Somos una minoría con una bancada parlamentaria opositora que realmente es representativa de los intereses de la inmensa mayoría de los colombianos. Nos derrotaron y sigue siendo el agua potable un elemento especulativo, un bien económico y no un bien de uso como lo consideramos nosotros en el referendo. Aquí hay que establecer un criterio. Yo creo que aprovechar la pandemia para enfatizar en esto. Si hay algo que haya revelado, que haya corrido un velo esta pandemia, es que en servicios públicos domiciliarios es enorme el drama que vive la gente, la dificultad que tiene la gente para pagar las tarifas de servicios públicos domiciliarios. Recuerden que uno de los decretos de emergencia económica autorizó la reconexión o ordenó la reconexión de las personas que se encontraban desconectadas por falta de capacidad de pago, porque tenían en mora 2 facturas, 3 facturas o más de 7 facturas. Y ahí conocimos la cifra de que hay más de 300.000 hogares en Colombia que tenían suspendido el servicio público de agua. Yo les doy un dato de Medellín para que ustedes miren el panorama tan dramático que nos revela la pandemia, es decir, cuál es la verdad que estaba oculta hasta cuando llega la pandemia. En el primer semestre del año pasado, de 2019, Empresas Públicas de Medellín hizo 360.000 diligencias de desconexión de servicios públicos porque la gente no tenía con qué pagar. Es decir, entre enero y junio del año pasado desconectaron a 360.000 hogares. En cualquier momento, esa gente estuvo
o de energía eléctrica, especialmente agua y energía eléctrica, porque no tenían capacidad de pago. Y hoy la situación es triste, es dramática. Esto es un sufrimiento enorme que manifiesta la pandemia. Javier, así realmente es lamentable. De hecho, Chiquinquirá lo vivimos. La gran población de los chiquinquireños ni siquiera pasamos del estrato 3. O sea, nosotros, como tú decías anteriormente y ahorita, nos han quitado subsidios y adicionalmente, pues nos hemos visto golpeados por este tema del aumento de los servicios públicos. De hecho, lo que te contaba, les contaba a todos los que nos están viendo y a ti es que nosotros dimos una pelea porque no nos privatizaran el derecho al agua, que es el servicio público de agua con Empochiquinquirá y que bueno, la seguiremos defendiendo, pues porque si nos privatizan la empresa, nos privatizan el agua. Bueno, pero aún así nos han privatizado también el alumbrado público, el aseo, pues el gas y la luz, nos la privatizaron a todos los boyacenses, pues. Bueno, Javier, quería continuar con las preguntas. ¿Cómo se establecen las tarifas de los servicios públicos? Yo creo que seas un poco muy puntual y nos cuentes porque a veces los usuarios tenemos como todas esas intrigas de ¿cómo carajos es que me están cobrando? Porque un servicio un día me llega de una tarifa y antes del COVID de una tarifa y después del COVID otra tarifa. Entonces, cuéntanos cómo es que establecen esas tarifas de servicios públicos a nivel nacional. Bueno, las tarifas de los servicios públicos en Chiquinquirá y en Medellín, y en general en los municipios de Boyacá y en los municipios de Antioquia, son unas tarifas que pasan por fórmulas tarifarias. Esas fórmulas tarifarias las define las comisiones reguladoras. La Comisión Reguladora de Agua Potable, CRA, para acueducto, alcantarillado y aseo, y la Comisión Reguladora de Energía y Gas para los servicios de energía eléctrica y gas combustible. Digamos estas cosas. Primero, las fórmulas tarifarias se revisan cada 5 años en los diferentes componentes. Hablemos de energía eléctrica. La energía eléctrica tiene una fórmula tarifaria que cumple los pasos para la producción de la energía eléctrica: generación, transmisión, distribución, comercialización. Y cada uno de esos componentes se revisa cada 5 años. Cada 5 años se hace una revisión de qué va a invertir la empresa respectiva, la de generación, la de transmisión, la de distribución o la de comercialización, cuáles son sus proyectos, cuáles son sus planes de crecimiento, de mejora de las redes, de expansión, de mejora de la cobertura, etcétera. Pero también se calcula la rentabilidad, la remuneración. Y cada 5 años que se hace la revisión, lo que pasa es que esa remuneración se va aumentando. Por ejemplo, en energía eléctrica, la última fórmula revisó el componente de distribución en febrero del año 2018 y ahí se reconoce una remuneración para los empresarios de distribución de energía eléctrica hasta el 13.97%. Ese es un escándalo, es decir, esas son unas remuneraciones exorbitantes, remuneraciones en servicios públicos domiciliarios que sean superiores al 13%, son remuneraciones de carácter especulativo, son remuneraciones del mundo del negocio privado. Pues esas son las remuneraciones que pagamos en las tarifas de servicios públicos domiciliarios. Y en energía eléctrica hay problemas que tienen una grave incidencia en el desarrollo de las tarifas, porque no solamente es tener en cuenta esos componentes, sino que además le van agregando determinadas condiciones, determinados elementos que impactan muy duro en la tarifa. Por ejemplo, el cargo por confiabilidad. El cargo por confiabilidad viene facturado en el componente de generación, y pasamos de 46 pesos en promedio nacional a 67 pesos. Hoy no pagamos 46 pesos por el cargo por confiabilidad, sino 67. Y eso va al componente de generación. Es decir, que la manera como se elaboran estas fórmulas tarifarias obedecen más a la orden, a la instrucción legal que se tiene para garantizar y estimular
la mayor inversión privada en la prestación de los servicios públicos domiciliarios. Lo mismo en agua potable. En agua potable también se estimula la mayor presencia de prestadores privados. Es una fortuna tener empresas de carácter público, prestadoras del servicio público de agua potable. Yo destaco, resalto mucho el empeño de los chiquinquireños en conservar el patrimonio público de Empo Chiquinquirá, porque una cosa es tener a Empo Chiquinquirá como patrimonio público y otra es que se vaya al patrimonio privado, porque desde luego pues es todavía mucho más dolorosa la tarifa, aunque siendo pública ya es dolorosa. Ese es el fenómeno, fórmulas tarifarias que más que tener en cuenta cuál es la situación de quienes van a pagar, es la situación de quienes van a vender. Pongámoslo en esos términos para que sinteticemos. Además, ¿a quién le llega el recurso, cierto? Digamos, si es pública, le llega a ese municipio y a la nación. Si es privada, ¿a quién le llega esos recursos? Claro, desde luego, ¿a quién le llega la ganancia? Al fin y al cabo, si le llega al patrimonio público, al municipio de Chiquinquirá, pues el municipio de Chiquinquirá programa sus inversiones, sus excedentes y en general sus resultados financieros para la mejora de la calidad de la prestación del servicio, para garantizar cobertura universal, acceso universal, inclusive para reconocer mejores subsidios o para entregar algunos beneficios, lo que nosotros llamamos la transferencia directa del beneficio de la propiedad pública, que se traslada a través de una posibilidad de una menor tarifa. Es decir, no es lo mismo tampoco la tarifa privada que la tarifa pública. Bueno, Javier, en este sentido, ¿quiénes son los encargados de regular, no mentiras, en qué manos deben quedar los servicios públicos, en lo que tú nos estabas contando? Pero antes de eso, Tatiana, me parece... ¿En quiénes deben quedar? Sí, pero antes de eso me parece importante lo que ibas a preguntar, ¿quién define esas tarifas? Porque aquí hablamos de las comisiones reguladoras y entonces a la gente le queda en la cabeza las comisiones reguladoras. No, digamos quiénes son las comisiones reguladoras, es muy importante. ¿Cuál es el vínculo? Está bien, cuéntanos quiénes regulan entre comisión reguladora y gobierno nacional. Entonces, lo primero, digamos que las comisiones de regulación, las que definen las fórmulas de tarifas, son unidades administrativas especiales adscritas a un ministerio. Entonces, la Comisión Reguladora de Agua Potable está adscrita al Ministerio de Ambiente, Ciudad y Territorio. Y la Comisión Reguladora de Energía y Gas está adscrita al Ministerio de Energía. Luego está presidida, la Comisión Reguladora de Energía y Gas está presidida por la ministra de Minas y Energía. Y la Comisión Reguladora de Agua Potable está presidida por Jonathan Malacón, el de la hipoteca inversa. Entonces, bueno, y además, tengamos en cuenta esto, cumplen funciones delegadas del presidente de la República. Entonces, las comisiones reguladoras son el propio presidente de la República a través de los ministros. Y la política pública oficial en servicios públicos es primero el interés de los inversionistas y no el interés de los usuarios. Y ahora sí. Siendo así, entonces, cuéntanos ahora sí, ¿de quién, o sea, a quién o quiénes tienen que quedar las manos los servicios públicos? Porque ya nos contabas, Javier, de que, hombre, yo no sabía este dato, me parece interesante, de que el costo, el aumento de los servicios y el arbitramiento internacional de los precios va en dólares. Eso me pareció realmente... Finalmente uno cree que el costo de las tarifas viene de los colombianos para los colombianos y resulta que no. Entonces, en ese sentido y más todo lo que tú nos contabas y nos acabas de decir quiénes regulan, que es el Estado, básicamente el Estado colombiano, quienes regulan las tarifas de los servicios públicos, ¿en qué manos tiene que quedar esto? Porque no podemos seguir aumentando cada nada sin regulación. Te quiero contar algo, Javier, y a todos los que nos están viendo en Chiquinquirá, el aumento de el servicio de aseo se está aumentando cada 6 meses
y se está aumentando por encima del 20% y nadie decimos nada, me incluyo, y es un aumento exagerado y se supone que los que regulan, los que tú nos acabas de decir, no dicen nada. Entonces nos vienen aumentando desde el 2016 cada 6 meses el precio del aseo sin decir nada desde que se privatizó. Entonces es clave esta pregunta de ¿en manos de quién tienen que quedar estos servicios públicos? Claro, esta es una pregunta muy importante porque lo que podemos hacer es lo siguiente. En el próximo mes de julio cumplimos 26 años de expedición de la Ley 142 de 1994. De manera que perfectamente ya podemos hacer el balance de 26 años de énfasis en la prestación privada y de prestación privada con remuneración, con rentabilidad, con tarifas rentables. Entonces nosotros podemos sacar una primera conclusión. La participación, la presencia de los inversionistas privados y sobre todo los inversionistas extranjeros es la explicación de por qué este drama de las tarifas de los servicios públicos domiciliarios. De manera que ahí podemos poner un énfasis de que es muy importante que los servicios públicos, que la prestación de los servicios públicos domiciliarios sea predominantemente prestación pública. Es decir, que debe haber un énfasis en la prestación pública de los servicios públicos domiciliarios, prestación pública de carácter nacional, departamental o municipal, porque nosotros, por ejemplo, tenemos en Medellín a Empresas Públicas de Medellín, que es patrimonio público, es 100% propiedad pública del municipio de Medellín, pero también tenemos empresas de carácter departamental público y de carácter municipal. Esa es mi primera afirmación. Debe estar la prestación de los servicios públicos domiciliarios en manos del patrimonio público, en manos del Estado, prestación estatal. Y a esta prestación mixta, digamos, con énfasis de prestación privada, nosotros estamos levantando esta consigna. Mientras todo, porque todo esto tiene que ser un debate inmenso, tiene que llegar a un proyecto de ley de iniciativa popular gigantesco, un referendo, hay que modificar la constitución política. Bueno, es una tarea muy grande, pero mientras tanto nosotros debemos tener esta consigna, que las tarifas en Colombia no sean tarifas rentables, que no sean tarifas primero para determinar y atender el interés de los inversionistas privados, sino que sean tarifas pagables, es decir, tarifas que estén definidas de acuerdo con la capacidad de pago de la población. Segundo, que los estratos residenciales se clasifiquen de acuerdo con la verdadera capacidad de pago de los usuarios, de los hogares, no como hoy, porque hoy se clasifica a los usuarios residenciales en estratos, pero de una manera arbitraria, especialmente por consideraciones físicas externas de fachadas de las casas, del entorno inmediato, de los andenes, de las dobles calzadas, etcétera, de lo que llaman el entorno inmediato, el contexto urbanístico, etcétera. Pero nunca tocan la puerta porque las metodologías de estratificación dicen, sin hacer preguntas, no van a la puerta a tocar, a preguntar, aquí están empleados, si están empleados, cuánto están devengando. No se averigua la capacidad de generación de ingresos de la familia. De manera que debe haber una clasificación realista de los usuarios para poder determinar la capacidad de pago. Y tercero, subsidios suficientes. Y subsidios suficientes es no simplemente subsidios como hoy se nos dice, sino subsidios suficientes. Es decir, subsidios que vayan realmente a resolver la necesidad de cada hogar para que tenga un mínimo vital en agua, en alcantarillado, en aseo y en energía eléctrica. Y por último, Tatiana, muy importante lo que tú dices en relación a la tarifa de aseo, porque en todo el país la tarifa de aseo, por el cambio de regulación que también se produjo el año pasado, también hay un incremento en la tarifa de aseo muy grande, muy grande. En Medellín también podemos decir que el incremento en la tarifa de aseo fue superior al 20%. Y hay un elemento que viene en la factura, que no es servicio público, pero que también causa dolor, y es el costo del alumbrado público, porque también el costo del alumbrado público se ha encarecido mucho. Esas consideraciones, Tatiana,
y como Javier. recomendaciones para que nos vamos poniendo de acuerdo con todos los usuarios a nivel nacional. Bueno, Javier, y ya nuestra última pregunta. Bueno, quiero antes de darte la última pregunta, es recordar quién es Javier a los que nos están viendo. Él es Javier Gaviria Betancourt, él es el presidente de la Asociación de la Liga de Usuarios de los Servicios Públicos de Antioquia. Entonces, él nos viene a contar pues su experiencia en Antioquia y pues a nivel nacional. Entonces, pues para los que no se conectaron desde el principio, que sepan que Javier es el presidente de la Liga de Usuarios. Javier, mi última pregunta, no menos importante, y después de esta disertación que diste, que quiero recordar estas tres cosas que dijiste, y es, bueno, cuatro cosas. Primero es que el cargo de confiabilidad es dado por la regulación internacional y no lo dan, no lo establecen por dólares, ni siquiera es por pesos colombianos, sino por dólares. Eso quiere decir pues que eso se enmarca en el mercado internacional. Lo otro es que es necesario que haya subsidios, que se tengan en cuenta los subsidios por las poblaciones, también que haya que se tenga en cuenta la generación de ingresos. Ya que hago hincapié en esto, Chiquinquirá es un municipio que a pesar del 60% son comerciantes, su población no supera el estrato 3. Nosotros como chiquinquireños no tenemos estratos 4, ni 5, ni 6. Nosotros somos poblaciones de estrato 6 que nos tienen que mirar los ingresos para el aumento de los servicios públicos, que yo creo que también ahorita Julián tratará muy bien eso, y que tengan en cuenta la capacidad de pago de los usuarios. Chiquinquirá no tenemos la gran mayoría capacidad de pago, pues por supuesto, no por nada somos estrato 3, los que llegamos al estrato más altos en el municipio, y eso se tiene que tener en cuenta pues al establecer las tarifas. Entonces, mi última pregunta, Javier, y agradecerte por estar con nosotros. Pues usted, por más que sea Facebook Live, el Facebook Live tiene unos tiempos, porque si no la gente pues se nos aburre. Entonces, para que sea también muy concreto, es cómo podemos usar cómo podemos los usuarios responder ante las elevadas tarifas de los servicios públicos en esta pandemia. Bueno, yo creo que lo primero es que desde luego tenemos que hacer un uso muy racional, eficiente de los servicios públicos, en cada hogar tener una consideración de hacer un uso racional de los servicios públicos. Pero yo creo que lo más importante es que esta pandemia y en general el drama que viene causando 26 años de aplicación de esta política de privatización de la prestación de servicios públicos domiciliarios a los usuarios nos debe dejar una lección, y es que los colombianos debemos organizarnos, todos los usuarios, organizarnos en los municipios, en el departamento, a nivel nacional, a través de las ligas de usuarios, para que tengamos una mayor capacidad de defender los servicios públicos como derechos fundamentales e ir planteando a nivel nacional unas alternativas, como la propuesta que hice ahora de presentar unas modificaciones a la Constitución y a la Ley 142 de 1994. Mientras tanto, yo creo que nosotros debemos también exigir al gobierno nacional especialmente que los usuarios de los servicios públicos domiciliarios sean tenidos en cuenta de verdad en los decretos de emergencia económica, porque hasta ahora los decretos de emergencia económica lo único que han hecho es diferir el pago de las tarifas de servicios públicos, pero no han producido realidades de alivios en las facturas. Entonces esto corresponde a una exigencia nacional para que el gobierno nacional, así como estamos exigiendo la renta básica y estamos exigiendo que se recupere la vida productiva, etcétera, en particular para los usuarios, nosotros debemos exigir que el gobierno nacional atienda a los usuarios de los servicios públicos domiciliarios para que sus facturas no vayan a seguir produciendo el drama que hoy producen. Sobre todo porque después de la pandemia, yo pienso que la crisis de los usuarios va a ser muchísimo más grave. Claro que sí. Por ejemplo, todos esos usuarios que dejaron de pagar estos meses sus servicios, no quiero saber cómo les va a llegar
cuando empiecen a pagar y me imagino que les dan intereses de mora y demás. Pues porque los decretos no han dicho como no les cobren a estos usuarios, sino aplacémoslos y verá, y después miremos cómo van a pagar estos usuarios. Javier, muchas gracias por acompañarnos, un abrazo muy grande y muy fraterno, tus explicaciones fueron muy útiles. Quiero dejar como conclusión de Javier que lo importante de esto es organizarnos en la liga de usuarios, que tenemos que modificar constitucionalmente todo lo que tiene que ser de servicios públicos para que vuelvan a ser nuestros, ¿cierto? Y la ley 144 que también le da ventaja pues para que la privatización en los servicios públicos entren y que los usuarios y que los decretos de emergencia tengan injerencia también en los servicios públicos. Eso creo que tiene que quedar como una gran conclusión de esta intervención de Javier. Javier, muchas gracias por acompañarnos y bueno, vamos a darle ya otra vez la bienvenida a Julián Pedreros. Julián Pedreros es nuestro concejal en Chiquinquirá, uno de los 15 concejales. Él es por el partido Alianza Verde. Julián, muy buenas tardes, ya te había saludado, te quiero volver a saludar y agradecerte pues por aceptar esta invitación desde el Polo Democrático a este Facebook Live. Julián, entremos en materia porque pues, no tenemos mucho tiempo. Julián, cuéntanos, yo quisiera saber, ustedes adelantaron una sesión bastante interesante este miércoles 10 de julio. Ustedes la convocaron, me parece muy bien que el Consejo Municipal haya convocado para una sesión de control político sobre el aumento del gas en Chiquinquirá. Si tú me corroboras esta información, yo la estuve viendo, estuve muy juiciosa viendo intervención de concejales por concejales. Yo vuelvo y les digo, aquí me gustaron mucho 3 intervenciones de 3 concejales en especial. Pero, Julián, nosotros te hacemos esta invitación porque creo, a mi concepto, una de las mejores intervenciones fue la tuya, y lo digo abiertamente, los chiquinquireños saben que yo no suelo decir mentiras y que pues, tengo una crítica política bastante fuerte. Entonces, Julián, cuéntanos, en la sesión del Consejo del pasado miércoles 10 de junio, que tuvo como objetivo hablar sobre el incremento desmedido de la tarifa de servicios de gas sobre la empresa de Vanti, ¿cierto? Que el gas no lo ofrece la empresa Vanti. ¿Qué problemas detectaron ustedes para citar esta sesión? O sea, ¿por qué el Consejo Municipal de Chiquinquirá dio esta sesión? Bueno, Tatiana, gracias. Saludo cordial para quienes nos siguen en este momento por este Facebook Live. Mira, primero contarte que no solo citamos nosotros a la empresa Vanti, sino que 15 días atrás habíamos citado a la EPSA, también estuvo, donde también hicimos, obviamente, fuimos voceros de la ciudadanía en el inconformismo que se está presentando frente a todos los servicios públicos. El día 9 de junio, antes de la sesión con Vanti, también estuvo la empresa de servicios públicos de Chiquinquirá en Chiquinquirá, porque también se están presentando algunos inconvenientes en la facturación del servicio de agua, alcantarillado y pues terriblemente lo del aseo, que es lo que escandaliza más en este momento pues a la ciudadanía. En referencia a la citación que se hizo con Gas Vanti Cundiboyacense, identificamos varias cosas. Lo primero, realmente es que se tuvo claridad de qué meses fueron los que se promediaron, y según lo que ellos mismos dicen, el único mes que se promedió fue el mes de abril. ¿Cómo se hace este promedio? Se toman los consumos de los últimos 6 meses, se suman y se dividen en 6. Entonces, ahí en teoría te tiene que dar, o le tiene que dar a toda la ciudadanía el promedio de consumo para el mes de abril. Pero esto realmente se sale de lo que la misma norma nos dice y de lo que la ministra muchas veces nos ha dicho a nosotros, y es que, pues hombre, la ley 142 y el decreto 035 del 28 de marzo del 2020, digamos que no obligaba que se tenía que hacer este promedio, pero la empresa fue la única empresa de por sí que realizó ese promedio. No envió a su personal a tomar las lecturas, sino hizo el promedio.
Entonces, primero es el único mes promediado, es abril. Esa es la primera claridad que hay que darle a la ciudadanía. En el mes de mayo, ellos sí envían a su personal, a sus trabajadores, a tomar las lecturas. Entonces, cuando van a tomar las lecturas, toman la lectura desde el mes de marzo hasta el mes de mayo. En ese momento, a esa lectura, si tú coges el consumo de marzo y le restas al de mayo, el de marzo te va a dar un número de metros cúbicos consumidos. A ese valor le tienes que restar el promedio que ellos te facturaron en el mes de abril, y en teoría, según lo explican ellos, ese resultado es el que te va a dar el consumo del mes de mayo. Primera cosa que debo hacer claridad, y es que en el caso de Gas Banti, se subsidian para el estrato 1 y 2 el 50% hasta 20 metros cúbicos. Después de 20 metros, el valor del metro se cobra pleno. Más o menos está oscilando entre los 1.400 y 1.600 pesos. Entonces, cuando a ti te promedian en el mes de abril, te dan un valor, por ejemplo, tomamos el caso puntual de un recibo, donde en el mes de abril le dan un promedio de 13 metros cúbicos, pero en el mes de mayo se le sube a 37 metros cúbicos. Sucede y pasa que los primeros 13 del mes de abril, pues sí tienen el subsidio del 50%. Pero para el mes de mayo, ¿qué hicieron ellos? El consumo aparentemente fue mayor al de los 13 metros. Entonces, ese excedente se lo pasan a la factura del mes de mayo, y en esa factura del mes de mayo te dan el subsidio del 50% solo hasta 20 metros cúbicos. Entonces, si nosotros vamos a mirar, le están prácticamente quitando la posibilidad a ese ciudadano de los restantes 7 metros para completar los 20 del mes de abril. Y entonces eso hace que se incremente obviamente el valor de la factura, de la factura del mes. Ahora, otra cosa que hay que tener claridad: cuando tú te consumes los 20 metros que tienen subsidio, pasas 10 metros más, el valor vuelve y cambia, sube el valor. Y algo que decía Javier y que nos lo dijo también la persona que estuvo con nosotros en la sesión plenaria de la EPSA, es que estos valores del kilovatio, del metro, se expresan en dólares. Entonces, obviamente eso también generó un pequeño incremento en el valor de la factura, porque obviamente el precio está fluctuando según el valor del dólar. Entonces, digamos que eso pues a nosotros nos causó mucha indignación realmente, porque fue una decisión unilateral. Se lo decíamos a la persona encargada, mientras en Pochiquinquirá y la EPSA siempre tuvo la oficina abierta para recibir las quejas, los reclamos que tenía la ciudadanía, pues Banti la cerró y puso unos números de teléfono y unas páginas donde nadie respondió nunca. Y esa es la queja constante de la ciudadanía, que en Banti no se ha hecho el proceso de recibir las quejas. Entonces, ¿qué prosiguió a hacer? Pues, hombre, ahí fue cuando empezaron a buscar a los 15 concejales, porque todos los 15 concejales recibimos realmente esta indignación de los chiquinquireños, y obviamente también al personero municipal, a quien destaco la labor que ha tenido para con esta situación de los recibos públicos. Hoy contarles a ustedes que el personero mismo, con su equipo de trabajo, ha interpuesto más de 500 quejas ante la superintendencia a través de la página Te Resuelvo. Nosotros el día 2 de junio estuvimos en una videoconferencia junto al personero, los concejales junto al personero, con funcionarios de la Superintendencia de Servicios, donde otra cosa que ya, digamos, hay una claridad, es que al interponer esta queja nos dicen estos funcionarios que esto queda en términos suspensivos, esta factura. O sea, pues no estarían obligados a pagarla, pero tampoco significa que les vayan a devolver ni que a futuro les vayan a cobrar. Otra claridad que hay que hacer: la solución que da Banti es, hombre, a 38 meses le vamos a diferir la deuda. No hay otra solución. En ese momento lo que nosotros le exigíamos, o le exigimos aún así a todas las empresas de servicios que están teniendo estos inconvenientes, es que en el menor tiempo posible hay que resolver los PQRS que han puesto los ciudadanos y tener una claridad frente a la respuesta.
Vea, yo le cuento a Tatiana y a todos los chiquinquireños, en el caso de Pochiquinquirá, los ciudadanos y hemos visto las largas filas que se están haciendo. Y le decíamos al gerente, venga, ¿cuál es el procedimiento que ustedes siguen para poder verificar si se cometió o no se cometió un error? Porque mucha gente llega y hace el reclamo y lo que le dicen es, la factura está bien, usted tiene un problema ese en el medidor. Pero no hay un concepto técnico de un funcionario que fue hasta allá, verificó si hay o no hay un daño. Y esa es la respuesta que le están dando a la ciudadanía. No en todos los casos, eso también hay que aclararlo. Pero en la mayoría de los casos, esa es la ciudadanía. Entonces, ¿la ciudadanía qué tiene que hacer? Entonces, le están dejando la única opción es pague o espérese, difiera eso a 38 meses y muy probablemente quienes vivimos en arriendo no vamos a durar los 38 meses en el mismo lugar y quienes van a terminar asumiendo eso son los dueños de los predios, digamos en el caso de los que se toman en arriendo. Entonces, pues eso fue lo que nosotros logramos establecer. Otro aspecto realmente preocupante es que Vanti no nos da solución frente al tema de la apertura de la oficina. Hay que recordar que si bien es cierto, las empresas de servicios públicos están obligados por ley a asistir a los debates de control político del Consejo, pues lo que nosotros hacemos, digamos, llega hasta cierto punto a ser el debate de control. En este momento, con algunos concejales, tomamos la iniciativa de presentar un derecho de petición para aclarar un poco el tema de los consumos, digamos, lo que tiene que ver con el subsidio, los 20 metros, quiénes son sujetos de subsidio, qué pasa cuando la persona supera el mínimo de metros, a qué valor se le cobra, cuántas veces se incrementa según el valor de consumo el metro cúbico de gas, para poder interponer una queja ante la Procuraduría, pues para que se investigue el tema, porque creemos nosotros que arbitrariamente e intencionalmente Vanti toma esta decisión de promediar, sabiendo que se iba a afectar en la parte del subsidio en algunos de los usuarios. Entonces, eso es lo que nosotros desde el Consejo hemos estado insistiendo. Yo debo hacer ese reconocimiento a los 15 concejales que han estado prestos y se han dado unos debates amplios, debates de más de 5 o 6 horas donde hemos transmitido ese inconformismo de la ciudadanía ante estas empresas de servicio público, que pues valga la pena decirlo, hay dos que ya son privadas, Gas y Energía, y pues que hay que entrar a analizar un tema de la empresa de servicios públicos de Chiquinquirá, porque también en esa citación que hacíamos nosotros a la empresa, obviamente por el tema de la pandemia, los ingresos de la empresa se han visto afectados en promedio en un 50%, y hoy la empresa empieza a tener números rojos. Entonces, aquí van a haber unos elementos de juicio que se van a tener que tomar por el burgomaestre para poder solucionar estos temas que aquejan a la ciudadanía y que ya necesitamos darle solución prontamente ya a esto. Esto ya no puede seguir esperando otros 10 años a una solución. Tenemos un gobierno indolente frente a las regiones. Tenemos un gobierno que no piensa en las regiones, no piensa en la administración local. Vea esto. El gobierno sale y dice, vea, autorizamos a las empresas de servicio, a los gobiernos locales que subsidien los servicios públicos. Y entonces los ciudadanos vienen y nos llaman, bueno, ¿para cuándo el subsidio del agua que llegó caro? Y la respuesta que nosotros tenemos que dar es, ya se está subsidiando el estrato 1 y 2 de Chiquinquirá, el estrato 1 con el 50% y el estrato 2 con el 40%, en un valor anual promedio de 1.200 millones de pesos. Desafortunadamente Chiquinquirá no puede subsidiar más. Ya lo viene haciendo. Años atrás se hizo este año. Por eso hay indignación por parte de muchos ciudadanos de que la administración o el consejo no exigió que se subsidiara, pero es que ya se viene haciendo. Y es un valor de 1.200 millones. Desafortunadamente las finanzas del municipio no son las mejores en este momento. Entonces, todas estas cosas, obviamente lo que han hecho es que se forme un debate en referencia al qué hacer frente a esta empresa de servicios públicos, que será tema de discusión, obviamente, a futuro, en un futuro muy cercano, porque también hay que contarle a los chiquinquireños. La empresa fue sancionada ya 2 veces este año. Una por un inconveniente que se presentó con el relleno sanitario y otra por el tema de la crisis del agua en el 2016. Y estamos hablando, tiene unas demandas que ascienden a los 5.000 millones de pesos, que eso se llama un riesgo jurídico,
que tiene la empresa a los 5.000 millones de pesos, que donde en el peor escenario la empresa los pierda, pues nos desfinanciamos, quedó desfinanciada la empresa totalmente. Y estos son temas que nos toca entrar también a analizar y que deben ser elementos de juicio para poder tomar decisiones. Obviamente serán decisiones que en su momento daremos el espacio, daremos la discusión y el debate de lo que es mejor en este momento para la ciudadanía y para Chiquinquirá. Julián, pues muchas gracias por tu disertación. Te respondiste de una a todas mis preguntas. Diste muy buenas claridades, la verdad, y es que sí hay que contarle a los chiquinquireños que definitivamente nosotros somos, o sea, el estrato que más llegamos somos el estrato 3, o sea, eso quiere decir que, por ejemplo, para agua, luz y aseo, todos los chiquinquireños tenemos subsidio, o sea, aquí no hay estrato donde pueda no haber subsidio, porque pues todos llegamos a estrato 3 y eso hace pues que las tarifas y que en Pochiquinquirá pueda tener un poco de déficit presupuestal, ya que no hay otros estratos donde se les puedan cobrar sin subsidios. ¿Quién hace esa carga subsidial? Y vale a la aclaración en el tema de Pochiquinquirá del agua especialmente, porque también hay que aclarar que en Pochiquinquirá no tiene nada que ver con el aseo, solamente cobra el servicio. Entonces, claro decirlo, y es que esa carga la tiene que cargar en Pochiquinquirá y la alcaldía de Chiquinquirá con los subsidios. Julián, muchísimas gracias por acompañarnos, por tu disertación. Algo para añadir frente al tema del aseo. En ese debate que le hicimos el 9 de junio al gerente de Pochiquinquirá, él nos dice que el convenio con la empresa que hoy hace presta el servicio de recolección y disposición de aseo se vence próximamente. Y ya se le dijo a él que había que notificar la terminación de ese convenio, porque obviamente es un convenio que está perjudicando a la ciudadanía. Entonces digamos que el Consejo también ha estado y todos los concejales hemos estado muy pendientes de ese tema del aseo y vamos a seguir estando muy pendientes de ese tema del aseo. Entonces muchas gracias, Tatiana. Muchas gracias. Y bueno, los que nos quieran mandar preguntas, por favor, escríbanlas, que nosotros se las vamos a contestar, bien sea Julián, bien sea Javier y bien sea pues nuestro tercer invitado, que es David Contreras. Hola David, ¿cómo estás? Bueno, para los que nos recuerdan, David Contreras, él es abogado, especialista en Derecho Administrativo, director jurídico nacional de Asobares y miembro del Congreso Intergremial de Boyacá, y también hace parte, como yo, del Polo Democrático Alternativo. Muy buenas tardes, David. Bienvenido a este espacio. Hola, Tatiana, reiterando los agradecimientos y los saludos para ti, para don Javier, para el concejal, para todos los seguidores que están conectados en este momento ahorita. Muchas gracias por invitarme. Quiero contarles que, bueno, nosotros desde el Polo vamos a hacer de este Facebook Live, vamos a editarlo y a enviarles a través de WhatsApp y de Facebook microvideos para que los chiquinquireños puedan enterarse mejor de este Facebook Live y puedan saber más sobre esta problemática de servicios públicos. Entonces, para que estén atentos de que les van a llegar a sus WhatsApps diferentes apartes de este Facebook Live. David, quiero empezar preguntándote a ti, ¿qué es lo que está pasando con la electricidad en Boyacá? Nosotros sabemos que de una época para acá nos privatizaron la EPSA, que era boyacense, ya no lo es. Entonces, ¿por qué el aumento de las tarifas del servicio de luz en el departamento de Boyacá? Bueno, digamos que gran parte de la explicación de esta pregunta ya la han dado quienes me han antecedido en el uso de la palabra. Yo sumaría lo siguiente. Esto es lo típico que sucede con estas empresas prestadoras de servicios públicos. Como lo han señalado anteriormente, ellos llegan por todo a través de unos negocios o unos contratos de concesión absolutamente leoninos. ¿Qué es lo que sucede muchas veces y lo que pasó, por ejemplo, en el caso de la EPSA en Boyacá? Una empresa que en su momento fue el patrimonio de todos los boyacenses y que incluso el gobierno de Juan Manuel Santos, una de sus promesas era cuando estaba en campaña no privatizarla. Lo que primero llegó a hacer una vez elegido como presidente, pues fue entrar a privatizarla y ponerla en manos de unos canadienses de la Brookfield. ¿Qué sucede cuando se privatiza? Bueno, incluso un poco antes de que se privatice, se fabrica una crisis en las empresas prestadoras de los servicios públicos.
una crisis que sirva de justificación para decir, es que esta empresa no está siendo rentable, el Estado se está yendo a pérdida, entonces lo mejor es entregársela a unos privados extranjeros que ellos sí saben cómo optimizar estos recursos públicos. Y este es digamos, la excusa, el pretexto que le venden a los usuarios y a la comunidad en general para que no se aumenten las movilizaciones o las manifestaciones en contra de esta pérdida de patrimonio de todos. Y una vez llegan las empresas ya privadas y las grandes multinacionales a apoderarse de estas empresas prestadoras de servicios públicos con toda la infraestructura que durante muchos años fue costeada por el mismo Estado, por el mismo gobierno, con la plata de los contribuyentes, con el dinero de los usuarios, pues ellos llegan supuestamente a operarlas. ¿Y a operarlas en qué modalidad? Generalmente la calidad del servicio no sube, a lo mucho se mantiene, si no es que baja. Y la cobertura tampoco es que se amplíe mucho. Cualquier tipo de cobertura que se haga, estos contratos le permiten que las inversiones sean por cuenta de la entidad territorial y muchas veces ni siquiera las empresas están gastando un peso. Y cuando paga la entidad territorial, pues está pagando en última a los contribuyentes también. Pero además de eso, lo que sí llegan a hacer es a subir las tarifas fijas. Eso sí es lo más seguro. Una vez llega una empresa privatizando, pues lo más seguro es que llegue a elevar, a incrementar el costo de las tarifas. Por supuesto, ya han explicado todas unas variables que componen cómo se crea esta tarifa, ¿cierto? Y muchas de esas tienen que ver con la estratificación. Por eso es tanto, digamos, tantas peleas o luchas sociales que se hacen alrededor de las actualizaciones catastrales, porque estas actualizaciones catastrales sirven como una de las variables para que el día de mañana se incrementen las tarifas de los servicios públicos. Y estas actualizaciones catastrales le permiten al IGAC esa discrecionalidad de no identificar o individualizar predio a predio, sino que lo meten en zonas geoeconómicas de manera tal que si en una misma manzana hay una casa que perfectamente no puede tener 3 pisos y otra que sí los tiene, una que sea de una familia humilde y otra que sea una familia más o menos pudiente, pues quedan en la misma zona geoeconómica y lo más seguro es que lleguen a clasificar dentro del mismo estrato. Esa es una de las justificaciones que está mal. Por eso estas actualizaciones catastrales son tan perversas, entre muchas otras consecuencias que también se derivan de allí. Y lo que hacen las empresas prestadoras de servicios públicos es coger esto que les sirve para incrementar el valor de las tarifas. Claro, ellos, como lo han dicho ahorita en la pandemia, principalmente la EPSA, bueno, también Veolia y por supuesto Vanti, se sirven de cualquier fenómeno que esté pasando. O sea, que estamos en invierno, que estamos en verano, que hay mucha agua, que hay poca agua, pero por todo hay una justificación para incrementar. El frío, el día, la noche, el calor, en fin, todo es una justificación. Pero objetivamente no hay un componente, como lo señalaba muy bien don Javier, que mida la capacidad de pago de los usuarios o de los contribuyentes. Esa variable tan determinante hoy brilla por su ausencia en la estructuración de estas tarifas. Y es algo que perjudica, por supuesto, a los usuarios y que hoy hace tan imposible entrar a pagar estos servicios públicos. La gente en Colombia muchas veces tiene que decir, entre darle comida a sus hijos, enviarlos a clases, enviarlos al colegio o a la universidad o pagar las tarifas de los servicios públicos. David, pues realmente me parece preocupante lo que acabas de decir de la reestratificación, o sea, digamos, aquí en Chiquinquirá, un cerro de la Alameda, que pues todos los chiquinquireños sabemos que es una población pues de bajos recursos, donde viven, digamos, medianamente hacinados, perfectamente los podrían colocar en estratos 5 y 6 cuando su capacidad de pago nunca va a poder ser así, ¿cierto? O por ejemplo, en mi caso, que pues soy una chiquinquireña más, ¿cierto? Una colombiana más, que soy contratista, que no gana de más de 1.500.000, entonces podrían solamente por el hecho de que mi casa por fuera está pintada y demás, o por una disposición, ponerme en estrato 5 o 6 cuando yo mi capacidad de pago nunca va a dar eso. Eso realmente pues me preocupa y mucho más pues que los servicios públicos los estén evaluando simplemente por esas razones, me parece absolutamente alarmante. Y también pues lo de la extra, yo creo que David, no sé si les contamos pues a los chiquinquireños, y es que la EXA también nos están aumentando el costo y especialmente a los comerciantes. Yo vuelvo aquí, insisto, que Chiquinquirá el 60% de los chiquinquireños son comerciantes y es por el cargo de Electricaribe que a todos los colombianos nos tocó asumirlo, ¿cierto? El costo de entregarle a los extranjeros. La empresa de Electricaribe nos subió el incremento de la luz.
Bueno, David, ¿ante quién se reclama por el aumento de los servicios públicos? Ya vamos a terminando este Facebook Live, pero entonces lo más importante es a quién le reclamamos, porque nosotros aquí tenemos incremento de la luz, incremento del gas, incremento del aseo y a todos reclamamos, pero no sabemos exactamente cómo hacerlo y a quién realmente es que hay que hacerlo. Sí, Tatiana. En efecto, pero permíteme una acotación frente al tema comercial. Sí, todas las empresas de servicios públicos hoy están justificando supuestamente que hay un mayor consumo en los hogares y que por eso también sus tarifas o el consumo, dicen ellos, está subiendo. Pero no se fijan que a raíz de la pandemia muchos servicios industriales y comerciales no están operando. Hay muchas actividades que, por ejemplo, la resolución 453 de marzo de este año del Ministerio de Salud se clausuraron, no operan un segundo del día. Pero le aseguro que al propietario de un restaurante de Chiquinquirá, al propietario de un bar, hoy le están cobrando los cargos fijos que salen en las tarifas de servicios públicos. Hoy le están cobrando alumbrado público sin utilizarlo. Hoy le están cobrando servicio de alcantarillado y aseo sin utilizarlo un solo segundo del día, porque desde aquel entonces muchos de ellos están clausurados. Claro, hay unas que están trabajando a media asta, unas están yendo, digamos, a la reactivación económica más o menos, pero otras, hasta que no termine la emergencia sanitaria, nunca van a operar. Pero las empresas sí se están lucrando de allí. Entonces no hay una compensación cuando dicen que hay un mayor consumo en los hogares, pero no se tiene en cuenta que hay un muy bajo consumo o nulo consumo por parte de muchos establecimientos de comercio, como sucede especialmente con bares, restaurantes, centros de eventos y todos aquellos que tengan de por medio algún tipo de aglomeración. O sea, esa justificación tampoco cuaja muy bien cuando la muestran las empresas o los directores de las mismas. Bueno, ahora sí, para entrar en materia sobre la pregunta. Por supuesto, lo mínimo como que nosotros tenemos como derecho, como usuarios, todos somos usuarios, es a reclamar ante las empresas de los servicios públicos cuando consideramos que hay una indebida o un indebido incremento en las tarifas de los mismos. Esa reclamación viene, digamos, como un desglose del artículo 23 de la Constitución Nacional y el artículo primero de la Ley 1755 del 2015. Esto tiene que ver con el derecho de petición. Allí está, digamos, reglamentado que sí es un derecho fundamental. Como lo comentaba don Javier, en efecto, los servicios públicos no están dentro del marco de los servicios de los derechos fundamentales. Más o menos, la Corte Constitucional ha logrado un avance al considerar que, por ejemplo, en el caso del agua, la conexión que tiene el mínimo, digamos, este recurso tan vital con la supervivencia de las personas, pues eso lo hace que su prestación sí sea un derecho fundamental y por eso en algunos casos se ha logrado garantizar ese mínimo vital que necesitan las familias para poder sobrevivir. O sea, que sin agua, ¿quién podría hacerlo? ¿Cómo se va a garantizar la vida en condiciones de dignidad? Dos derechos fundamentales, la vida y la dignidad, si no tienen por lo menos el agua. Algo de avance hay allí. Pero bueno, volviendo al tema de la reclamación, en el artículo 23 de la Constitución Nacional y en el artículo primero de la Ley 1755 del 2015, se contempla que tenemos el pleno derecho fundamental a realizar peticiones a las entidades o a aquellas empresas que también desarrollan algún tipo de, a través de la concesión, pues la prestación de un servicio público. La Ley 142 del 94 en los artículos 152 y a 159 también recoge, digamos, este precepto constitucional y dice cómo se deben tramitar este tipo de peticiones, quejas o recursos también. Por supuesto, no es que tenga una técnica especializada, en realidad por ser un derecho fundamental, lo que se debe tramitar es una petición muy sencilla, pero que digamos sí contenga algunas cosas básicas. Aquí, ¿ante quién se debe reclamar? En una primera instancia, Tatiana, se debe reclamar, el usuario debe reclamar ante la misma empresa. Claro, ahora le están jugando mucho a que las empresas no están abiertas, que supuestamente están promediando los consumos y que no están enviando personal. Únicamente, extrañamente, sí aparece el personal para los cortes, pero entonces la gente, mientras dura esta emergencia y mientras no se habiliten algunas oficinas, pues tiene la opción de acceder a la web. La misma ley 142 contempla como obligación que haya una oficina de atención por parte de las empresas, así sea virtual. Entonces hay que acceder a la web y claro, en la web si ustedes revisan ya también montaron algunas dificultades para que los usuarios no puedan registrar sus peticiones, quejas y recursos. Hace poco tenía el caso de un comerciante que tenía que hacer una reclamación, digamos, por una inconformidad en el servicio de gas, donde le estaban facturando, promediando el consumo de los últimos 5 meses que supuestamente le dejaron de facturar, pero que además esa facturación de esos 5 meses que le promediaron era exorbitante, no consume él ni siquiera un tercio de eso en ese periodo, sin embargo se la facturaron.
Él fue hasta la oficina cerrada porque supuestamente por temas de pandemia no lo podían atender y se dio a la tarea de buscar en la web. Esto en el caso de Banti. En Banti le solicitaban un número de cuenta que no estaba registrado y él tampoco podía hacer el registro. Sin eso él no podía cargar su PQR. Bueno, pues afortunadamente se ubicó que hay un correo de notificaciones judiciales. Si ustedes gustan, si tienes a bien, Tatiana, al final en los comentarios podemos dejar algunos correos de algunas empresas para que la gente tenga cómo ubicar y enviar este tipo de solicitudes. Y le envió la queja, la petición más bien, a esta empresa a través de ese correo de notificaciones judiciales, eso sí, con copia a la superintendencia, para que, previniendo que si no le respondían o había algún tipo de triquiñuela o rebotaba el correo, que incluso otra dirección que se encontró allí rebotó el correo, pues la superintendencia de servicios públicos diera el trámite correspondiente y se lo enviara directamente a la empresa. Aunque no requiere mayor formalidades, sí necesita unas cosas básicas esta petición. ¿Qué son qué? Primero, el objeto de la petición. Eso es lo que generalmente en los encabezados se pone como una referencia. Entonces, nosotros vamos, por ejemplo, a objetar el cobro, no sé, de la instalación de un medidor, no sé, del cobro de la factura del mes de mayo o de abril o de marzo. Esa es la referencia. Entonces, hay, digamos, algunos puntos o ítems que tienen las facturas. ¿Cuál es el ítem que voy a objetar? Si es, por ejemplo, el consumo, si es el cargo fijo, lo que vaya a ser, con lo que estemos en descontento, lo que nosotros querramos objetar, esa es la referencia que nosotros debemos poner ahí. Ese es el objeto de la petición. Reclamación frente al cobro de tal punto de la factura, número tal, de fecha de tal día y de tal mes. Ahí en las facturas ustedes encuentran también la fecha, el día y el mes. Entonces, esa es la referencia o el objeto de la petición, primero. Segundo, la descripción de los motivos del reclamo. Esta descripción son los hechos. No hay que, digamos, contar toda una historia, sino entre más corto sea cada hecho, más preciso, pero que sea muy entendible, pues hace más digerible que si el día de mañana esta petición no es atendida de manera oportuna por la empresa, pues la superintendencia tenga, digamos, una mayor facilidad en comprender cuáles son los hechos que motivan esa inconformidad por parte del usuario. Entonces, por ejemplo, Tatiana, uno pone el suscrito es usuario de la empresa tal, identificado con número de cuenta tal en el predio tal. Segundo, se me venía cobrando tanto. Tercero, en tal mes aparece un cobro con el que no estoy de acuerdo por tales y tales razones. Esa descripción muy corta, muy sucinta, pero también muy clara debe hacerse. Tercero, cualquier documento anexo. Si, por ejemplo, la factura que estoy objetando, pues puedo anexarla a través de una fotografía, un escáner, ahora que estamos en tiempos de pandemia, cuando abran las oficinas o si ya se encuentran abiertas en algunos municipios, pues anexar la factura que estoy reclamando también o estoy objetando. Por supuesto, cuarto, unos datos básicos, el nombre del usuario, la firma del mismo y su identificación. Y por último, el lugar de notificaciones. Si la persona quiere que lo notifiquen en físico, por ejemplo, en el inmueble en donde vive, en donde puede ser que se está prestando el mismo servicio que se está objetando, o si por un medio electrónico también, señalar con precisión cuál es el correo electrónico. Tenía, pues, bueno, muy buena tu información porque muchas veces no sabemos cómo decirle o cómo hacer nuestras reclamaciones y también, bueno, que sea por correo electrónico. Es bien interesante porque pues a veces, por ejemplo, te cuento, para el tema de aseo aquí nos dicen, no, es que usted tiene que venir. Bueno, pero en medio de la pandemia, ¿cómo carajos esperan que vayamos a reclamar por el contenido, por los servicios públicos? Ya nos dijiste cuál es el contenido de la petición. Entonces, ¿qué sucede, David, si no responden al reclamo? Bueno, muy buena pregunta. A ver, una vez se radica esta petición por parte del usuario a la empresa prestadora del servicio público, la empresa cuenta con 15 días hábiles para resolver esta petición. 15 días, subrayo la palabra hábiles, para resolverla. Puede presentarse unos escenarios, uno de ellos es que no respondan, otro es que respondan, la contesten la petición. En el primero, si no responden la petición al usuario, la misma ley 142 permite que se genere un silencio positivo administrativo a favor del usuario. Entiéndase esto como que la petición que ha hecho el usuario se resuelve a su favor, es decir, se le concede. Si se queda callada, si no hay ningún pronunciamiento por parte de la empresa prestadora de servicio, se entiende que ha resuelto a favor del usuario la petición. Ahora,
para que el usuario haga efectivo este silencio positivo administrativo, tiene que acudir a la Superintendencia de Servicios Públicos para reclamar que se haga efectivo, y contando ya con una nueva petición cómo fue que esta empresa dejó vencer los términos y durante esos términos no se pronunció de ninguna manera. También a manera de queja, una queja señalando en que la empresa no cumplió con su deber de responder esta petición. Eso sería lo que sucedería en el evento en que no se respondiera nada dentro de esos 15 días. Pero también está el otro escenario, Tatiana, y es donde la empresa responda. Entonces, habría dos subescenarios. Primer subescenario, que la empresa responda favorablemente y pues hasta ahí llegaría, que la empresa le conceda la razón al usuario. Pocos casos conozco en ese sentido. Y ya, ahí digamos, moriría el conflicto, moriría el debate entre la empresa y el usuario, porque la empresa le respondería expresamente al usuario que concede la petición. El segundo subescenario, que la empresa responda desfavorablemente, que es la gran mayoría. La gran mayoría de las empresas no tienen en cuenta los hechos que narra el usuario y deciden pues desfavorablemente o en contra de este. Allí, ¿qué tiene que hacer el usuario? Allí el usuario tiene 5 días hábiles para interponer el recurso de reposición y el subsidio de apelación. ¿En qué consisten estos recursos? Este recurso de reposición se interpone primero ante la misma empresa, teniendo en cuenta o tomando como base la decisión que le ha proferido. Entonces interpone el recurso señalando cuáles son los motivos de inconformidad frente a la respuesta que le ha dado la empresa. La empresa le responde que no es favorable porque él tenía, por ejemplo, una carga y que resulta que en una visita demostraron que era otra carga y que de pronto le hicieron una comparación con otros establecimientos de comercio en donde el aforo le señalaba que tenían que tarifarle de X o Y manera y él considera que no es así. Entonces tiene que entrar a recurrir solicitándole a la empresa que modifique o revoque esta petición. Ahora, la empresa tiene que resolverle esta petición y volvemos a lo mismo. Si se la resuelve favorable, ya el recurso de reposición, si se lo resuelve favorable, pues ahí moriría el proceso. Pero si sucede lo que siempre pasa, resuelven el recurso de manera desfavorable para el usuario, pues entonces se le da trámite de la misma empresa, lo envía a la Superintendencia de Servicios Públicos para que allí se resuelva el recurso de apelación. Ya ante la Superintendencia, si el usuario tiene a bien pasar algún tipo o suscribir algún tipo de nueva argumentación, puede hacerlo también. Y la Superintendencia tiene un término de 2 meses para resolver esta petición. Entonces, devolvámonos un poquito para desglosarlo. Si la respuesta de la empresa es negativa, el usuario tiene que interponer el recurso de reposición y en subsidio de apelación dentro de los 5 días siguientes, hábiles. Una vez llega el recurso ante la empresa, tiene otros 15 días para resolver este recurso de reposición. Si lo niega, pasa a la apelación ante la Superintendencia de Servicios Públicos y allí tiene la Superintendencia 2 meses para resolver esta petición. Bueno, pues es medio desalentador lo de los 2 meses, tengo que admitirlo, David Ricardo, porque digamos que en medio de esta pandemia, los usuarios no podemos esperar los 2 meses a que nos digan si está bien o no está bien nuestra reclamación. Digamos que esta pandemia nos ha dado de que son cosas inmediatas, de que somos un municipio absolutamente comercial, que las cosas se tienen que hacer ya porque nuestro sustento básicamente es del diario vivir. Claro, pero bueno, permíteme señalar una cosa frente a ese panorama. No quiere decir necesariamente que para que se tramite el recurso o la petición inicial se deba pagar la suma con la que se está inconforme. No. Y tampoco se genera suspensión del servicio si no se cancela ese valor que se está objetando. Es decir, nosotros como usuarios estamos en pleno derecho de objetar X suma, X valor y pagar el excedente con lo que podemos estar de acuerdo. Entonces, si son 100 pesos de la factura, pero yo quiero objetar 50 y no los pago, no estoy en obligación de pagarlos mientras se resuelve hasta la última instancia estas peticiones o estos recursos. No estoy en obligación de pagarlos. Sí debo pagar con lo que no estoy objetando. Y la empresa, mientras tanto, por no pagar esa suma que está en discusión, tampoco puede generar ningún tipo de corte de servicio por esa suma, diferente a la nueva factura. Entonces, para ponerlo en un ejemplo práctico, Tatiana, yo voy a objetar la factura del mes de junio, digamos que completa, pongamos un ejemplo que la factura la voy a objetar de manera completa y resulta que la objeto hoy, por ejemplo, a través de correo electrónico la objeto hoy y estamos
ya pasado un mes en julio. Entonces, por ejemplo, el 20 de julio, y me llega a mí la nueva factura, no porque no haya cancelado la que está en discusión, que es la del mes anterior, la del mes de junio, me pueden llegar a mí a cobrar el servicio. Y cuando me llegue la nueva factura, así esté sumado el valor del mes de junio también, yo solo pago julio, mientras me resuelven la petición por hasta la última instancia. Pues eso es absolutamente interesante porque aquí nos ha pasado en todos los servicios públicos, sin excepción, que de una vez nos cobran los 2 meses y tras del hecho nos cobran pues con el recargo y demás. Eh, David, lo que tú nos acabas de aclarar es bastante importante porque realmente hemos tenido bastantes problemas con eso. David, yo quiero agradecerte por acompañarnos a este Facebook Live. Yo vuelvo e insisto, este Facebook Live lo vamos a dividir en partes, lo vamos a volver a retransmitir el miércoles de esta semana para los chiquinquireños que no lo vean. Julián y Javier, muchas gracias. Vamos a hacer también videoclips de este Facebook Live para repartirlo por WhatsApp porque, bueno, independientemente, definitivamente el WhatsApp es la forma más fácil de repartir la información, eso es innegable. Entonces, muchas gracias por todos sus aportes, muchas gracias por apoyar este Facebook Live, muchas gracias por dejarnos cosas tan claras de los servicios públicos y espero que nos podamos ver en otra oportunidad bastante pronto. Vamos a conseguir con estos tipos de programas, ya esperamos pues que entre semana. Y no sé si ustedes quieren decirle algo más a los chiquinquireños, cerrar con algo más, los micrófonos abiertos y los chiquinquireños que nos quieran preguntar también Yo están quiero abiertos. decir una cosita, Tatiana. Javier, dinos. Es que es muy importante para hacerle esta sugerencia a David y en general a quienes nos escuchan. Yo creo que hay posibilidad legal de hacer uso de un artículo de la Ley 142 de 1994 de parte de los comerciantes, David, porque a los que les han hecho la facturación por promedio, teniendo el negocio, el local cerrado, y es ir al artículo 138 de la Ley 142, respaldado o en concordancia con el artículo 146. Y es esto: los usuarios con la empresa tenemos un contrato que se llama contrato de condiciones uniformes. Si yo tengo el negocio cerrado, yo no voy a consumir. No tienen que venir a leerme el medidor porque no estoy consumiendo. Entonces, usar el artículo 138, que es suspensión temporal del contrato de condiciones uniformes por mutuo acuerdo. El comerciante que tiene el negocio cerrado, ir a la empresa y pedirle a la empresa, yo estoy cerrado desde el 1 de marzo. Hagamos una suspensión temporal del contrato de condiciones uniformes para que no me cobre ni el cargo fijo ni cargo por consumo, porque yo no estoy consumiendo. Y lo respaldamos con el artículo 146, que dice que el elemento principal del precio es el consumo, no el cargo fijo. Entonces, como no van a ir a mirar el medidor porque no estoy consumiendo, pero podemos pedir, y esto es una cosa, Tatiana, David y Julián, que la sugiero para beneficio de quienes tienen suspendida la actividad productiva y les han seguido facturando por promedio. Hagamos uso de la suspensión por mutuo acuerdo del contrato de condiciones uniformes. Sí, muy bien, le agradezco, Javier. Yo quisiera sumar a eso lo siguiente, Tatiana. ¿Cómo, David? Le agradezco, Javier. Me gustaría sumar lo siguiente. Algunas empresas están poniéndole ahí una talanquera, y es decir que tiene que ir con autorización del propietario del inmueble. Como muchos de los comerciantes están en calidad de arrendatarios, las empresas le están poniendo esa talanquera de tiene que ir primero el dueño del inmueble o venga usted con la autorización del mismo. Bueno, igual hay que erradicar las peticiones. Este artículo que señala don Javier nos da para eso, pero también la misma ley contempla otra posibilidad que se llama inmueble desocupado. Cuando el inmueble se encuentra desocupado o no está operando un establecimiento de comercio, también hay la posibilidad que se revise esto. Como sucede con todos los contratos, es susceptible que se afecte por la teoría de la imprevisión de los contratos, en donde ellos son derivados de una fuerza mayor o un caso fortuito, pueden modificar temporalmente las cláusulas de lo mismo
a fin de que se restablezca el equilibrio de las partes. Correcto. Si en un momento yo estaba operando, pero por una fuerza mayor, como sucede con el COVID, que además ha sido clausurada por una autoridad nacional, departamental y municipal, yo estoy en justificación para modificar temporalmente alguna cláusula y no entrar a ser sujeto de cobro en los cargos básicos, en el consumo, entre muchas otras. Eso para sumarle a lo que nos propuso don Javier. Y 2 puntos más, Tatiana, que me parece importante también que los boyacenses conozcan. Es lo siguiente: muchas veces se ha intentado cobrar más allá de los 5 meses anteriores. Las empresas no tienen facultad para cobrar 5 meses, más de 5 meses de manera retroactiva. Correcto. Entonces, ha sucedido que muchas veces intentan disfrazar y hacen un cobro, no, es que son los últimos 5 meses, que la gente mida bien, porque a veces van 6 o 7 meses y muchos de esos periodos ya no puede, ya perdió el derecho la empresa o la oportunidad, como lo señala la ley, para entrar a reclamar estas sumas. Segundo, y fue un tema que mencionó el concejal Julián, bien valioso que la personería, por lo menos en el caso de Chiquinquirá y ojalá en otras ciudades también lo estén haciendo, le ponga atención a estos casos, porque juega un papel determinante muy importante la personería. Ellos deben tener un delegado exclusivo para el tema de servicios públicos que asesore a los usuarios para la estructuración, formulación y radicación de estas peticiones, quejas y recursos. Eso sería, Tatiana, y reitero pues los agradecimientos. No, pues muchas gracias a ustedes. Hoy pues es tan tarde, vislumbramos bastantes cosas que no sabíamos y cómo reclamar. Vuelvo, insisto, muchas gracias, Julián, por aceptar nuestra invitación, a ti, David, y a ti, Javier. Vuelvo, insisto, vamos a este Facebook Live lo vamos a volver a retransmitir el miércoles, ya adicionalmente vamos a hacer en videoclips para pasárselo a la gente en WhatsApp, porque entendemos pues que la cobertura en Chiquinquirá de internet es bastante poca y tras del hecho pues lo poco que tenemos es WhatsApp. Entonces, muchas gracias por estar aquí, muchas gracias a los que nos siguieron. No sé, Camila, si de pronto hay alguna pregunta de los usuarios. Cami dice que no. Bueno, Cami, si quieres despedirte, ya que tú estás detrás, Camila Ballén está detrás de todo esto. Muchas gracias, Camila, y muchas gracias a los que nos vieron. Entonces, nos vemos en la próxima. Este miércoles se volverá a retransmitir este Facebook Live. A disposición. Gracias, don Javier, concejal. Lo mismo, concejal y David, muchas gracias. Hasta luego. Gracias, Javier. Gracias.